Gracias, presidente. Tenemos en tratamiento, como planteó la presidencia y la Secretaría Parlamentaria, varios proyectos que en su conjunto son el consenso alrededor del presupuesto 2019. Este plan de trabajo busca ser una asistencia para planificar, para poder planificar en el año 2019 las relaciones que vamos a tener los argentinos entre nosotros. Toda relación o vínculo de desarrollo demanda de una tríada de valores que se compone por la verdad, para hacer análisis de la realidad, por la humildad, para conocer los propios límites, y por la honestidad, para encarar las acciones que se consensúan. Sobre esos valores podemos asumir los desafíos y aceptar los riesgos que implica asumir esos desafíos. No hay conciencia política más clara, más firme, más decidida que aquella que está fundamentada en la verdad. Por el contrario, la mayor contracción social y de desarrollo humano se da, ocurre y ha ocurrido cuando la verdad deja de ser un valor y la conveniencia política se iza como bandera de gestión. Cuando esto sucede, no hay corrección posible que no sea de raíz. Y el problema en nuestro país, señor presidente, es un problema de raíz moral. Hemos precarizado la verdad. La verdad precarizada tiene muchos síntomas, pero un solo proceso de creación. Es la lenta degradación de la verdad para gradual y lentamente convertirla en la mentira, para hacer creíble la mentira. Creamos falsos slogans y los convertimos en falsos principios rectores, porque es falso que consumir es mejor que ahorrar. Es falso que ahorrar hoy para el futuro es reducir nuestros recursos. Es falso que ordenar el Estado es ajustar oportunidades. Y es falso también que los recursos del Estado son infinitos. Esta creación de slogans, de falsos slogans, no es nueva, presidente. Es más, hace más de 100 años un miembro de esta Cámara escribía, y voy a leer: el capital, es decir, la riqueza acumulada que tanta falta le hace a Sudamérica para producir y acumular nuevas riquezas, es hijo del ahorro y nieto del trabajo. Pero el ahorro es virtud más rara y difícil que la del trabajo. No se ahorra sino lo que se ha adquirido por el propio trabajo. Y como gastar es un placer, naturalmente se da ese placer con más facilidad y frecuencia al que no ha conocido la pena de producir y adquirir lo que gasta. Usar el fondo ajeno y abusar casi son hechos inseparables. Ahorrar es reproducir el capital, es decir, consumirlo útilmente para hacerlo renacer. Lo que se dice aquí de un hombre se aplica a un país. Esto lo escribía Juan Bautista Alberdi en su libro Estudios Económicos. Ahorrar es invertir. Alberdi reclamaba ahorro, reclamaba inversión. No lo leímos, no le creímos o no lo entendimos. Pero claramente no seguimos ese principio del ahorro, presidente. Por eso pasamos de ser una potencia a principios del siglo XX para ser
una preocupación social y económica a principios del siglo XXI. En estos 100 años, como bien detallaba el diputado Laspina en la presentación del presupuesto 2019 en esa Cámara, pasamos por 5 reestructuraciones de deuda externa, 4 de deuda interna, por 8 crisis bancarias, 2 hiperinflaciones a pesar de no haber estado en guerra, 20 programas de estabilidad con el Fondo Monetario Internacional y le agregamos 13 ceros a nuestra moneda. Esos 13 ceros que le agregamos a la moneda se los sacamos a los argentinos en valor de sus activos, en lo que ellos tienen. No es gratis la inflación. La inflación también es usar lo ajeno. Todo esto por el déficit. Todo esto por gastar más de lo que tenemos. En estos 100 años tuvimos 90 de déficit fiscal, 89 para ser preciso. El déficit es el desahorro, es la antítesis del ahorro. No hay cosas para cambiar. Con esta realidad, ¿no tenemos que reconocer que algo hemos hecho mal? Y en virtud de reconocer y de plantear la verdad, esto no es una herencia recibida. Esto no es culpa de un gobierno, no es culpa de un partido. Esto viene de más atrás. Y la única forma de dejarlo atrás es si lo hacemos juntos. Si en lugar de lidiar con una grieta actual, construimos una grieta más profunda con ese pasado, dejamos atrás esa verdad precaria y entendemos que ordenar las cuentas públicas entre todos, ahorrar e invertir es el camino. Y con la tierra que saquemos para construir esa grieta con ese pasado al que no queremos volver, al que la mayoría de los argentinos no quiere volver, tapemos la grieta actual, este pasillo virtual que tenemos entre nuestras posiciones actuales. Hacernos cargo del problema, enfrentarlo es el camino para resolverlo. Y este presupuesto se propone exactamente eso, presidente. Juntos, con una mayoría de gobernadores, 8 de cada 10 gobernadores firmaron la adenda al pacto fiscal para acompañar este proceso presupuestario. La mayoría de los diputados, y esperamos hoy la mayoría de los senadores, están acompañando este proceso, entendiendo que este histórico esfuerzo de reducir el déficit fiscal de 2.7% al 0% que propone el presupuesto es un primer paso, y solo un primer paso en el camino correcto. Llegamos con 5% de déficit primario. Estaba financiado con inflación, que no es desendeudado eso. Tener inflación es otro tipo de uso del activo ajeno, pero le estamos pidiendo valor a los argentinos devaluando la moneda con la inflación. Por eso queremos terminarla, por eso el presidente Macri desde el principio ha dicho queremos terminar con la inflación, porque es más grave que una deuda. La inflación es sacarle sin posibilidad que nadie reclame la devolución de esos recursos. Llegamos con presión tributaria récord, con juicios con provincias y jubilados, otra deuda que no se reconoce, otra deuda que era parte de una verdad precaria. Hoy la estamos viendo con el fallo de la Corte, esa deuda. No pagarle a los jubilados es una deuda, no pagarle a las provincias y que las provincias tengan que hacer juicios para reclamar esos recursos es una deuda. Por eso normalizamos las relaciones con las provincias. Comenzamos un camino que se consolida con este equilibrio fiscal, que se logra con equilibrio fiscal también en las provincias, en la mayoría de las provincias. Incluye, sí, un aumento de impuestos, que reconocemos que no es el camino es el que comenzamos a recorrer en los primeros 3 años. Hoy se incluye una ley de aumento de bienes personales con modificaciones que hemos aceptado por parte de la oposición, pero debemos también saber que tiene que ser un camino que debe continuar después de pasado este periodo.
porque ese esfuerzo que se le pide también está acompañado por una reducción del gasto real, en términos reales del 20%. Hemos reducido el gasto en estos 4 años, en estos 3 primeros años, y planteamos una reducción del gasto del 4º año. 20% real y 4 puntos del Producto Bruto se ha reducido el gasto del Estado. Decía que lo hacemos pensando y trabajando con las provincias, fortaleciendo el federalismo, un valor que creemos fundamental. Cuando asumimos el gobierno en diciembre del 2015, yo era ministro de Educación. Usted sabe bien, presidente, que la principal masa salarial de las provincias son los docentes. 10 ministros de Educación, 10 de 24 me llamaron para avisar que estaban solicitando fondos para pagar salarios. Esa era la situación de las provincias en diciembre de 2015. Hoy, al primer semestre, tenemos 23 de 24 con superávit fiscal. Algo ha cambiado en el federalismo. Llegamos con un mínimo histórico de transferencias automáticas a las provincias. Pasamos de la torta de recursos fiscales y tributarios del 25 al 33 y un punto más plantea este presupuesto para llegar al 34 en el 2019. Y por primera vez en mucho tiempo, porque parte de lo que las provincias sufrían era la transferencia de funciones sin recursos, como fue la Ley Federal de Educación. Hoy transferimos funciones con recursos. Este presupuesto establece fondos de compensación para la transferencia de las funciones para provincias y para municipios. Digo por algunos de los planteos que hizo el senador preopinante. Tengo que hacer, como senador de la provincia de Buenos Aires, la excepción que nuestra provincia ha sido dejada de lado por los gobernadores en esta negociación. No se actualiza el fondo del conurbano, esa deuda que también existe y que muchas veces no se cuenta, como ahora, y la no actualización de ese fondo le va a reportar a los bonaerenses una caída de 19.000 millones de pesos. Todo este trabajo que venimos haciendo con la provincia lo hacemos con un foco en lo urgente, en lo prioritario, que es acompañar a los argentinos que menos tienen. El presupuesto prevé una inflación del 23%, pero un aumento de jubilaciones del 37,6%. De las prestaciones sociales generales del 33,4%, del presupuesto de salud del 29%, para remedios y vacunas el 94% de aumento, los fondos para universidades, porque este presupuesto mira el futuro y el futuro está en esas universidades, del 39,7% de aumento, y el aumento en ciencia y tecnología del 28% de aumento. Lo hacemos también ahorrando, haciéndole caso a Juan Bautista Alberdi, invirtiendo el dinero de los argentinos, invirtiendo lo mejor, bajando los costos de la inversión que hacemos. Porque la falta de ahorro de estos 100 años dejó a la mitad de los argentinos sin cloacas. Por eso hoy estamos haciendo esas cloacas. Una inversión que va a continuar el año que viene. Países como Ecuador tienen el 97% de la población urbana con cloacas, nosotros el 50%. Pero el plan del gobierno para el 2023 es tener al 75% y al 100% con agua corriente. Hoy el 70% tiene agua corriente. Esto también es ahorrar pensando en los argentinos. Hemos construido 500 kilómetros de vías y tenemos en construcción y vamos a continuar el año que viene 380 kilómetros más. Comprado 40 locomotoras y más de 1.000 vagones, pudiendo aumentar en estos 3 años más del 140% los transportes de carga en trenes. Eso significa menos camiones en las rutas. ¿Por qué menciono esto? Porque hemos construido a la fecha 5.000 kilómetros de rutas y 356 kilómetros de autopista, pero están en construcción y van a continuar el año que viene 1.550 kilómetros de autopistas y 14.400 de rutas. Todo esto acompañado por una nueva estrategia de inversión a través de la participación público y privada
va a reducir la tasa de muertes viales a la mitad. Tenemos una de las tasas de muertes viales más altas del mundo por la falta de ahorro, señor presidente. Lo estamos haciendo juntos. No tenemos mayoría en ninguna Cámara, tampoco mayoría en el cuerpo de gobernadores, en el grupo de gobernadores. Lo estamos haciendo juntos reconociendo el sacrificio que esto demanda de los argentinos. Ordenar las cuentas públicas demanda de esfuerzo y sacrificio. Reconociendo que tenemos que poner la verdad para resolver los problemas. Aceptando que para que haya ahorro tiene que haber producción. Que para que haya empleos tiene que haber empleadores, emprendedores, empresarios. No sirve el pleno empleo si tenemos 1 de cada 4 trabajadores en el Estado. Con humildad, gobernar no es dar trabajo. Gobernar es crear las condiciones para que se creen trabajos. Tenemos el doble de empleados públicos que Italia. Reconocer esa verdad nos va a ayudar a todos. Para que haya verdad tiene que haber moral. Como para que haya una Argentina tiene que haber nación. Y para que haya nación tiene que haber un consenso. Este consenso, este presupuesto, es un primer paso, presidente. Un primer paso de muchos que debemos dar como generación. Que lo debemos dar juntos. Tenemos que darlos juntos. Porque son pasos de un camino que va a ser largo. Entendiendo el esfuerzo y el sacrificio, pero también la vocación de eliminar la grieta con el presente y construirla con el pasado, dejar atrás esa verdad precarizada y mirar el futuro, unidos, con honestidad en el debate, con humildad en la crítica y con la verdad como luz. Demos juntos este paso, firme y consensuado, hacia una nación más fuerte y hacia una Argentina mejor. Muchas gracias, señor presidente.